Katia nos propone un tema hoy, el título es servidores y red. Y yo tenía una medio introducción preparada porque la realidad que veníamos esta semana pensando en cómo atacar y la idea que sobrevolaba es que salimos un poco de la zona de confort, que salimos un poco de nuestro rollito este que nos gusta hablar, más de la parte abstracta, más un poco del plano filosófico del software y de repente algo muy tangible, algo muy infraestructural como los servidores y la red. Y venía yo pensando, ¿cómo lo atamos, no? ¿Cómo lo ligamos? ¿Cómo tendemos un puente entre lo que viene siendo este podcast normalmente, los temas, y este que vamos a tratar hoy? Y se me ha ocurrido hablar de Alan Kay, que es una persona de la que hemos hablado mucho en este podcast, que es el que inventó o el que primero enunció la idea de la orientación a objetos, ¿no? Alan Kay, biólogo, y esta idea de que vamos a intentar hacer software de manera que se comporte como lo hacen las células, ¿no? Donde hay unos cuerpos que tienen unas funciones y que se traspasan mensajes los unos a los otros. Este es mi puente, porque en esta idea eh, original de Alan Kay ya está casi todo lo que acabará siendo la arquitectura cliente-servidor apoyada en red. Porque al final el concepto de remoto entre un cliente y un servidor no deja de ser un detalle de implementación. Este es el punto de partida que os planteaba. Si vemos la orientación a objetos como objetos que se pasan mensajes, ahí ya lo tenemos todo. No sé, ¿qué os parece? Me ha gustado bastante el pie que nos has dado para empezar. Además es challenging, ¿no? Que se ve que es a lo que vas. Y me recuerda mucho algo que llevo justo estos meses pensando, porque precisamente este podcast se va a grabar cuando yo llevo unos meses estudiando justo sobre esto, porque, para ser sincero, no tenía ni la más remota idea. Nunca mejor dicho. La cosa es que cuando yo estudié la carrera, hicieron muchos incisos en sistemas distribuidos, ¿vale? Incidieron mucho en ello, varias asignaturas diferentes. Y en este desacoplamiento y en esta necesidad de conocerse y de actuar en consecuencia y tal. Y yo creía que era algo esporádico, ¿no? Que me dedicaría solo a eso si, yo qué sé, si estuviera en campos muy concretos. Coño, ya ha resultado con el paso de la década que lo contrario, ¿no? Parece que está en todos lados este conocimiento que Víctor nos está retando a sacar hoy. El hecho de que hay dos diferentes entidades en diferentes sitios que tienen que hablar y que tienen que vivir independientemente una de la otra. Si tenemos estas dos piezas y alguien dice que el que emite el mensaje le vamos a llamar cliente y el que lo recibe es el servidor, que es una nomenclatura, tendríamos por supuesto el mensaje y luego podríamos empezar a definir una palabra que es el protocolo, que es aquella pieza que hace que una parte se entienda con la otra, ¿no? El protocolo TCP/IP, ¿no? Estas ideas que ya va empezando a hablar muy de tecnología, pero que el protocolo, cuando nosotros trabajamos en orientación a objetos e invocamos un método de una instancia, estamos enviando un mensaje. En este caso, en un protocolo lógico, ¿no? De una clase lógica, pero que siempre lo tendríamos ahí. No sé si me explico por dónde voy. Yo creo que lo has introducido muy bien. Al final es que si yo vivo en España y tú vives en Eslovaquia, ¿no? Con algún lenguaje nos tenemos que entender. Y ese lenguaje, pues, en el mundo real probablemente sea el inglés. En el mundo de las redes es, pues, un protocolo concreto, como tú has dicho. Eh, Quiero resaltar que de aquí se nace una idea por intentar llevarte la contraria, Víctor, y mantenernos en nuestra zona de confort, ¿no? Como dirían los coaches. Eh, joder, aquí nace la idea del contract testing, que es algo muy chulo. No hablamos mucho de ello en el capítulo de testing, que básicamente es que si yo tengo que hablar un idioma y la otra persona también nos tenemos que entender, se pueden tener ciertas validaciones para saber que efectivamente nos estamos entendiendo en ese idioma, que no de repente me hablan en eslovaco, porque no me voy a enterar. Voy a estirar aún un poco más esta metáfora porque me ha gustado, con la idea de que si uno no es bilingüe y uno está hablando en español con alguien que vive en eslovaco, hay una doble traducción.
de mi español mental a mi inglés protocolario y una transformación del inglés protocolario al eslovaco, ¿no? Y ahí es donde empiezan a aparecer las piezas que ya empiezan a dibujar incluso capas a nivel de arquitectura. Aquí hay un tema interesante que creo que el que está saliendo, que es que la diferencia entre el cliente y servidor o entre diferentes servidores, ¿no? Y en que cada uno tiene su lógica de su dominio, como hemos dicho en otros episodios, ¿no? Y que al final, cuando quieren comunicar ese dominio hacia afuera, hacia un servidor, por ejemplo, pues tendrán que transformarlo para que sea algo digerible o algo que pueda consumir ese servidor, ¿no? ¿A eso te refieres con las diferentes capas y esa transformación, ¿no, Víctor? A mí me interesa también la diferencia, por dónde iría, por ponerle un ejemplo, una forma a qué sería un cliente, un servidor, por qué los diferenciamos, cuáles son sus papeles en todo esto. No puedo evitar venir con la respuesta menos útil y más filosófica posible, porque un cliente y un servidor a priori son roles y son muy recurrentes. Voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar una app de un centro médico, ¿no? Que sirve para enviar datos a un servidor que tiene una base de datos y guarda los datos sobre los pacientes. Vale. Roles cliente-servidor ahí. Evidentemente, el ordenador de esa persona que está en la sala médica es un cliente. Y hay un servidor por ahí que recibe lo que quiere y le da lo que quiere y cambia lo que quiere. A su vez, muchas veces esto está hecho de tal manera que ese servidor, sin que lo sepa el cliente, será cliente de otros servidores que harán el trabajo de guardar los datos o de asegurarse de que está disponible algo, vete tú a saber. Pero es que es más, llevando el software a la vida real como nos gusta, la persona que está en la sala médica es servidor del paciente que es el cliente también, ¿no? Entonces, esto es un rol recurrente, joder, esto es solo hemos llevado a la informática lo que tenemos en la vida real, que alguien pide un servicio y otra persona lo da, ¿no? Otra cosa que he oído por ahí y por disipar niebla o ver si es que a lo mejor no me entero bien, es que el término servidor se utiliza para varias cosas muchas veces, ¿no? Muchas veces para hostear lo que a veces llamamos servidor, hostear la aplicación que responde a nuestra llamada, la llamada de los clientes, y a veces lo llamamos a esa aplicación servidor también. Entonces, ¿hay algún término? ¿Es backend la palabra a la que nos referimos cuando decimos vamos a hacer una llamada del cliente hacia el backend? Que también lo he oído varias veces. Luego está la base de datos, que normalmente está muy relacionada con el servidor también, como has dicho tú, Ricardo. ¿Cómo hay alguna terminología aquí que se use más comúnmente? ¿O servidor es algo que podemos usar intercambiablemente y ya está? Yo dejo solo una puntilla que es una dispersión semántica gigantesca, no sé cuál es vuestra experiencia, de hecho me gustaría que la dijerais ahora, porque yo he llegado a ver muchos casos en los que cuando se habla de backend, que todas las personas cuando hablamos de backend pensamos que estamos hablando de servidores, pero he visto casos en los que backend se refiere a un backend que está en el frontend por debajo actuando. En juegos esto se hace muchísimo. Y entonces ya el lío de palabras es terrible, no quiero ni entrar ahí. Yo tampoco quiero entrar porque creo que además no sacaríamos nada, porque como hablamos antes, esto es una abstracción en lo que era un cliente o un servidor. El backend, creo que su raíz, y aquí me tiro un triple, nace de la evolución, sobre todo de la explosión de la web, donde pasamos de tener un código que se está ejecutando en una máquina que em, propone una vista como parte de su código, propone una serie de código HTML que se renderiza y se puede visualizar por el usuario. Pero que conforme va evolucionando la ingeniería de software en web, se tiende a separar y empieza a haber una disciplina que es suficientemente distinta como para llamarla de otra manera. Y de ahí nace el frontend, por lo de frontal, por lo de que estar cerca del usuario. No sé cuál fue primero, pero creo que un nombre deriva del otro. Creo que si se sacó el concepto de backend, el frontend apareció por comparación y al revés. Os voy a tirar una pregunta. Parece muy interesante, una de las cosas que tenemos en la agenda es cómo identificamos la lógica que queremos meter en el servidor y en el cliente. Yo os voy a dar mis 2 cents, ¿no?, en ello, pero quiero que lo retéis porque seguro que podéis.
Vamos a ver. Si en situaciones ideales podríamos tener todo en el frontend y ya está, pues más fácil, y al backend, al servidor, solo le enviamos, oye, guarda estos datos, oye, dame estos datos y se ha acabado. Y actúa como una abstracción de la base de datos, casi como por donde iba Víctor. Eso da muchos problemas porque 2 personas pueden escribir en la base de datos a la vez, se lía parda, además líos de seguridad muy grandes porque te pueden decompilar la aplicación, bla, bla, bla. Por lo tanto, en esa segunda situación ideal en la que solo tenemos en cuenta esos problemas, podríamos llevarlo todo al backend. Podríamos llevarlo todo al servidor, toda la lógica, y que el frontal sea solo una vista de lo que se está haciendo atrás. Pero entonces, problemas de rendimiento. Y entonces hay que traer cosas al frontend, y ese es el trade-off. Entonces, eso es lo que os suelto. Pues yo me lanzo a contestar bajando el ejemplo de los videojuegos, porque creo que es el paradigma de esta separación. Históricamente venimos donde los videojuegos son, vamos a llamarle puramente frontend, ¿no? O puramente autoejecutables en una máquina local sin conexión. Autocontenido. Luego aparece, y voy a centrarme en la competitividad de los juegos, ¿no? En el juego online donde se compite. Aquí aparece el tema de la justicia de la competición, ¿no? Para que una competición sea divertida tiene que ser justa. Y aquí aparece esta idea del rendimiento. Si un jugador tiene menor rendimiento que otro, tiene una desventaja competitiva. Este equilibrio es el que define las típicas arquitecturas de los juegos. A nivel de... Normalmente se nombran a nivel de servidor. Si es un servidor autoritativo, semi-autoritativo o directamente no hay servidor, ¿no? Porque uno de los clientes, uno de los jugadores, hace de servidor, hace de host. No sé si por aquí centramos un poco la discusión. Si todo pasa en el backend, tenemos mucha justicia, digamos que se penaliza la UX. Si todo pasa en el cliente, tenemos una gran UX, pero eso es muy difícil de que sea justo. Una solución híbrida a veces funciona, depende del juego. Si jugamos al ajedrez, es un juego a un pace relativamente lento, creo que podemos jugar tranquilamente con un servidor autoritativo. Si estamos jugando a un shooter, tendremos que buscarnos alguna estrategia para que esto se equilibre. Y ahí es donde empiezan a haber pues estrategias de predicción, pérdida de paquetes, recuperación y una serie de tecnologías bastante complejas, pero que viene de ahí. Yo no estoy en el mundo de los videojuegos, como todos sabéis, entonces tengo una explicación que va a ser nada mucho más mundana y más simple que la de Víctor, para desgracia de los oyentes. Como yo estoy pensando más en una aplicación web, en una aplicación móvil, en una aplicación de escritorio, ese tipo de cosas. Para mí va a ir en el front todo lo que tenga que ver directamente con el usuario y lo que no va a ir en el back. Y todo el resto van a ser ajustes por motivos X, por performance, por seguridad. Pues, por ejemplo, comentaba Ricardo, ¿no? Pues no puedes hacer todas las validaciones. En mis tiempos primeros de .NET iban todas las validaciones al servidor. Cada vez que había una interacción, ¡pum!, venga, llamada, con todo el tema TCP, handshake, todas esas fases. Eso es un overhead de la leche, entonces te lo llevas al front. ¿Qué pasa? Ya tienes un problema de seguridad porque es muy fácil modificar esos scripts, ¿no? Rápidamente o incluso desactivarlos. Entonces, para mí esa es la distinción. Si es del usuario, front, si no al back. Y luego hacemos ajustes en función de lo que nos venga bien. Me ha encantado este ejemplo, Fer, porque me ha recordado una cosa que creo que va a servir mucho para lo que Katia nos pedía esencialmente el episodio, que era para disipar niebla de guerra, ¿no? Como en los juegos de estrategia. A mí me disipó mucha niebla de guerra el ejemplo de los limitadores de llamadas, ¿no? De tráfico. Porque justo los limitadores de tráfico, que para quien esté en casa, ¿no? Es básicamente que no pueda una persona inundar de llamadas desde un cliente a un servidor porque se puede liar parda o porque te pueden atacar, porque alguien se puede equivocar y programar un bucle gigantesco y que se te reviente el server por 1000 historias, pues hay estrategias para evitarlo. Y hay estrategias de rate limiting, que es como se llama esto, que son de backend. Por ejemplo, pues yo me guardo un diccionario, lo digo muy sencillo, pero es que así sirve. Me guardo un diccionario de la IP o el ID de usuario o lo que quiera y de cuántas llamadas hace, y en el momento en el que supera una cosa, le devuelvo que no, un error 400 y lo que sea, que no me acuerdo, y se ha acabado. Pero es que también se puede hacer en el frontend. Ahí por eso lo he recordado con lo que has dicho tú, Fer, porque tú en el frontend puedes hacer, por ejemplo, una cosa que aprendí este verano muy chula, que es un patrón de bouncing, que es si un usuario está mandando constantemente cosas que se tienen que validar en el backend, me espero a que pare, ¿no? Por ejemplo, si está escribiendo el nombre de usuario que quiere y yo quiero darle una buena UX
de responderle en cuanto pueda desde el backend, que ese usuario ya está en la base de datos, ya está cogido, cada vez que pulsa una tecla no lo mando al backend y espero la respuesta. Lo que hago es esperar a que se calle, ¿no? A que el usuario ponga unas cuantas letras y se calle. Y cuando ya se calle, ya está esperando la respuesta, entonces lo mando, solo mando el conjunto total del nombre que ha hecho, porque el anterior le da igual, porque ha escrito uno ahora. No quiere saber si está ocupado P o si está ocupado Pep. Quiere saber si está ocupado Pepe. Bueno, pues ya se ha callado con Pepe, le mando Pepe al backend y el backend me dice si Pepe está ocupado o si no. Esto me parece muy chulo, ¿no? Porque está en los dos mundos y es algo para el mismo propósito. Que es un poco por donde iba el trade-off que ha dicho Fer. Yo te voy a seguir un poco esto porque me ha gustado mucho este ejemplo para colorearlo un poco. Creo que la palabra aquí clave es trade-off, que en el fondo ha salido varias veces. Aquí tenemos que jugar con unas cartas y tenemos que decidir dónde las ponemos. El debouncing es un trade-off de poner una lógica, digamos, de rate limiting en el frontend. Otro ejemplo muy clásico es el típico de validación de contraseñas. Cuando tú tienes que elegir una contraseña y te rebota, ¿no? Tiene que tener tantos caracteres y poner símbolos y poner lo que sea. Todo este flujo, hay un trade-off muy común que es llevar esto a la capa de frontend o a la capa más alejada, a la capa más de vista. Claramente es lógica de dominio porque cómo elegir una contraseña es parte de tu dominio, parte de la lógica de negocio, pero comprometemos llevándolo por un tema de UX. Y este es el patrón recurrente. El trade-off va normalmente a apoyar la UX o la seguridad o cosas, digamos, de requisitos no funcionales que hablábamos antes. Creo que un buen ejemplo de esto también puede ser cuando tienes paginación. La paginación la haces en front o la haces en back, ¿no? Porque, claro, puede ser muy lenta o muy intensa. Si tienes muchos usuarios concurrentes, pues vas a destrozar al servidor. Pero por otro lado hay mucho riesgo también de tener datos desactualizados, ¿no? Estaba viendo aquí en la agenda una de estas siglas, que normalmente es las que se relacionan y las que generan ruido, que es GraphQL. Yo no he trabajado mucho con esta tecnología, pero no deja de ser este trade-off que es dejar cierto dinamismo por parte del frontend exponiendo una API versátil en el backend. No sé si Fer me lo puede explicar un poco más, que has trabajado, pero un poco va por ahí, ¿no? Dentro de este entorno del trade-off. Bueno, sí, es tal cual has dicho. En lugar de tener, pues si tienes SOAP o tienes REST, otro tipo de protocolos donde tú estableces una API que es rígida, estás exponiendo un determinado dominio y ya está, y es el que es, pues GraphQL te permite que tú definas el esquema, por decirlo así. Cuando tú haces una consulta, pues le defines lo que quieres ya como respuesta, ¿no? En realidad el trade-off aquí, no sé si tú tienes algo en mente, Víctor. Yo, más allá de que es una tecnología que puede ser más compleja, no sé cuál es la parte mala que tiene, por decirlo así, porque de hecho en mi experiencia profesional, por dejar aquí el chascarrillo, siempre he visto utilizar GraphQL en entornos donde los contratos estaban clarísimamente definidos. Entonces en realidad no necesitabas GraphQL para absolutamente nada. Entonces no sé si tú quieres aportar aquí algo. Para mí el trade-off es claramente que toda la versatilidad que das hacia el cliente puede volverse a tu contra en rendimiento. Es decir, si tú permites generar la Q y la L, es de query. O sea, es como SQL y GraphQL vienen de la misma raíz semántica. Es una manera de exponer una vista dinámica que permite hacer queries. Claro, si permites hacer queries y lo liberas, o tienes una manera de detectar los abusos o de cortar ciertas queries, o puedes generar problemas de rendimiento porque el cliente te pida queries muy pesadas. Bueno, por dar un poco más de aterrizar un poco más esto. Si vais a tener una aplicación cliente-servidor que es un producto interno, por ejemplo, y tenéis clarísimamente definido lo que hay que enviar y lo que se va a pedir, pues no utilicéis GraphQL. ¿Cuál sería un buen ejemplo de uso de GraphQL, en mi opinión? Pues si tú vas a tener algún tipo de servidor multitenant, donde tú vas pues eso, vas a exponer un esquema grande y se van a integrar clientes con diferentes necesidades, por ejemplo. Fer, para los que estamos en casa, ¿qué es multitenant? Multitenant, lo voy a explicar en modo casero total. Para mí multitenant es cuando tú tienes algún tipo de aplicación donde trabajan varias entidades a la vez, se integran varios clientes a la vez, ¿no? Sería algo así, pues yo qué sé, por ejemplo, bueno, pues cualquier cosa AWS, Google Drive, no sé, o cualquier otro tipo de aplicación de, yo qué sé, yo hice un sistema de firma y que tú te creabas tu empresa, tus usuarios, tus cosas, eso era multitenant. Nos hemos metido aquí un poquito en GraphQL y hemos
profundizado. Voy a salir un poquito para afuera y un poco en la misma línea que entraba antes Ricardo sobre despejar niebla de guerra. Yo recuerdo, sería, no sé, hace 15 años o por ahí, estaba en una hackathon, se llamaba el Music Hack Day, y yo venía pues a hacer hacking de música. Uno de los sponsors, de los patrocinadores, era Spotify. Y total, que cuando hicieron la presentación dijeron, Spotify ofrece su API para que podáis hacer algún tipo de producto y tal, y la hackathon y todo el rollo. Y yo recuerdo en ese momento decir, ¿qué carajo es una API? O sea, no sé interpretar. Y cogí a la persona que tenía al lado y le pregunté, ¿qué es una API? Y entonces me explicó las siglas, que es Application Programming Interface, no lo sé, por ahí va. Y tampoco me resolvió nada. Fue muchos años más tarde donde dije, una API es lo mismo que la interfaz pública de una clase, lo mismo que una interfaz es una manera de definir un contrato, explicado con unas siglas, pero esa es la palabra clave para mí, o esa es la que me encajó y me disipó esa niebla que tenía. Es un contrato. Y antes de que hubiera APIs, ¿qué hacíamos entonces? ¿Alguien lo sabe? Es comentario abuelo cebolleta, total, pero bueno. Es que siempre ha habido APIs. Es que APIs no es algo que se inventó con la red. Es que la API es un concepto abstracto. Pasa que se ha sobreutilizado en tecnología, red e internet, pero la API es lo mismo que decir una interfaz. Una interfaz siempre ha existido, antes de que existieran las interfaces virtuales. Entiendo, Fer, que tú por donde vas es que había antes de lo que ahora, por antonomasia, se llama API, ¿no? Una API web, una API REST, bla, bla, bla. Dale. Exacto. Yo quería un poco puntualizar lo que dice Víctor. Si somos puristas, es la última definición que ha hecho Víctor. Pero una API es cualquier interfaz, ¿no? Pues, por ejemplo, un SDK puede ser una API, ¿no? Pero cuando hablamos de APIs, normalmente nos referimos más a APIs web, ¿no? A REST, la antigua SOAP, hablábamos de GraphQL, lo que sea. Yo quería también, como estamos hablando un poco así como de cultura general, destacar que la generalización de este tipo de capas intermedias, ¿no? Este middleware al final, pues facilitaba la integración, porque yo sí que he trabajado con eso. Antes, que hacías? Conectabas bases de datos de manera interna, hacías intercambio de comunicación mediante ficheros, que era una guarrería. Pues eso, pues por decir qué tipo de problemas vinieron a solucionar. Muy interesante que vengas a darnos... El origen vivió por ti, porque es lo que también pasó en otro capítulo, en la Agile Central Waterfall, ¿no? Que Jesús nos decía que sí que había vivido lo del Waterfall y tal, y esto es lo que yo más agradezco, Fer, muchas gracias. Sí, bueno, es lo que las canas y eso, ya sabes, pero había mucha problemática, era muy cutre, porque alguien ha comentado antes el problema de acceder a una base de datos a la vez, ¿no? Pues aquí se daba todo el tiempo, las lecturas sucias, con ficheros ni te cuento, o eso, tú ibas a cargar un fichero en un determinado sitio que iba a ser consumido por 6 o 7 procesos, a lo mejor el fichero se bloqueaba por lectura, no te digo si llegaba alguien y lo borraba, o sea, era un festival y no era todo lo contrario a stateless. Así que bueno, un poco esto es por cultura general y ya lo podéis olvidar. Yo iba simplemente, pequeño aporte, por poner un poco de pimienta a un comentario que has puesto, porque esto sí que me generó a mí mucha confusión en su momento, que cuando se habla de SDK y de API, que has dicho que el SDK se podría entender como una API, y en realidad para mí no tanto, ¿no? Porque un SDK es todo el conjunto de herramientas que cuando estaba en mi empresa anterior sí que se decía, le ofrecemos a los desarrolladores el SDK o la API, se habla intercambiablemente, pero la API al final es una parte del SDK, el conjunto de herramientas que le damos a los desarrolladores para interactuar con nuestro sistema o nuestra aplicación o lo que sea, el producto. La API es parte, pero a lo mejor luego hay hardware o a lo mejor hay luego cualquier otra cosa que forma parte de ese conjunto de herramientas. Solo eso. Muchas gracias, Iván. Voy a seguir en esta línea de disipar la niebla de guerra porque me ha gustado mucho y estoy intentando recordar cómo fue este camino para mí, por si hay alguien que sincroniza o que le sirve. Otra idea que se me voló la cabeza, y que tardé tiempo, pero me aclaró mucho cuando entendí, es esta idea de, vale, cuando un cliente habla con un servidor y está en remoto, el tiempo forma parte de esa interacción. Y es lo que aparece este concepto de asincronía, aunque es una palabra delicada, pero bueno, vamos a microdefinir como que el tiempo en que pasa desde que se llama hasta que se recibe la respuesta es un tiempo que puede ser idle, que puede ser está todo parado o que pueden seguir pasando cosas mientras tanto, ¿no? Para mí esta es una idea que tiene mucha miga porque es uno de los grandes cambios, creo,
que hubo con la explosión web y cuando se empezó a crear buena tecnología web o producto útil, fue a partir de perder este bloqueo, ¿no? La transición, y creo que Ajax fue de las primeras tecnologías o las primeras que usé yo, que conozco, que empezó a traer esta idea. Oye, tú puedes enviar esta petición, va a tardar un rato, lo sabemos, haz cosas mientras tanto. Cuando acabe, te devolveremos este resultado. Y programar de esta manera tiene retos. Y empezaron a aparecer soluciones como los async awaits de JavaScript, o creo que también están en .NET. Y aquí creo que es interesante separar esto, porque es la gran diferencia para mí de lo que tenía la programación, digamos, local, la programación autoencapsulada. Vale, ahora voy a no tanto ir hacia disipar niebla de guerra, sino hacia algo fundacional, porque creo que has soltado un melón muy fundacional. Cualquier comunicación entre esas dos entidades que hemos planteado al principio del programa, que son dos células aparte que tienen que entenderse, necesita de un tiempo. En ese tiempo, eso que ya no es inmediato, puede pasar de todo. Pueden pasar 1000 cosas. Entonces, no solo la complejidad viene por la cuestión temporal, sino por la implicación temporal. La implicación temporal es que nunca te respondan, por ejemplo, que te respondan mal, que vete tú a saber qué le pase al servidor mientras estás esperando, que a ti te pase algo como frontend mientras estás esperando esa llamada y luego ya no la recibas bien. 1000 historias que hacen de todo esto como un conjunto de conocimientos o de patrones o un body of knowledge, ¿no? Muy separado de lo que en este podcast, por ejemplo, solemos hablar siempre, ¿no? Y hay una diferencia gigante entre lo que es el diseño de software o la arquitectura de software y esto que hablo ahora, que se suele decir diseño de sistemas, ¿no? O arquitectura de sistemas o soluciones con el cloud y todo eso. Que creo que ahí es donde Katia quiere disipar esa guerra. Entonces, ¿qué os parece si viramos un pelín hacia esta parte, ¿no? El tema del design system y todo esto. Voy a empezar, si os parece bien, empezando por una de las cosas que más me reventó la cabeza cuando empecé a meterme de lleno en estos tipos de problemas de puede pasar de todo, como ha dicho Ricardo, en la empresa en la que estoy ahora, que es un proyecto en el que hay cliente y servidor, y es precisamente este concepto de idempotencia. Igual lo revisitamos después, ¿no? Pero ¿qué ocurre si hago una llamada al servidor y luego por cualquier motivo tengo que hacer la misma llamada? Porque a lo mejor ha pasado con el servidor y ha fallado y de volver a hacerla. Esa segunda llamada se duplica y a lo mejor tengo el doble de dinero o el doble de vida en el juego, o tendría que haber algún mecanismo para que eso no suceda. Por ahí también va cómo arquitecturizar el proyecto, ¿no? Y qué mecanismos utilizar para eso. Yo lo he vivido también este problema, Iván, y Alejandro hoy no ha podido venir, pero justo hace muy poco lo ha vivido también porque nos ha hecho una app para él y para mí, porque nosotros tenemos como un sistema de puntos, ¿no? En el que aportamos puntos si nos despertamos pronto, si nos acostamos pronto, todo esto. Y claro, tuvo este problema de la no idempotencia. Y se iba de madre en cuanto había un fallo en cualquier tontería. La idempotencia es simplemente, como tú muy bien has dicho, el que no pase nada si se repiten cosas que significan lo mismo. Por ejemplo, si tú simplemente envías del cliente al servidor en un banco que hay que sumarle 30 euros a la cuenta de tal porque ha hecho un ingreso, más te vale que no haya un bucle mal metido en el cliente porque haces millonaria a una persona y el banco se hunde. Bueno, ojalá y pase eso, vaya. De hecho, la cosa es que lo que tienes que enviar es esta persona va a cambiar de X a Y sus fondos actuales porque va a meter 30, por ejemplo. O hacerlo de otra manera más tecnológica, ¿vale? Pero esto es para los que están en casa. Que se entienda el que esto es el que no pueda haber un problema por el hecho de repetir varias veces algo. Pues si tú dices en un videojuego, venga, voy de 60 monedas a 80 monedas justo ahora. Si cuando llegas al servidor tiene 120 monedas, algo ha ido mal, eso ya no hay que procesarlo. Es un ejemplo muy tonto, ¿vale? Muy reducido. Voy a aprovechar para los que nos escuchéis. Típica pregunta de entrevista de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre put y post? Pues que put es idempotente y post no lo es. Esto por si os sale. Dale, extiéndete, explícalo más.
Vale, es el mismo ejemplo que comentaba Ricardo. Yo cuando hago un put estoy atacando a una URL específica, a un recurso concreto. Entonces, lo único que voy a hacer es aplicar 2 veces el mismo cambio. Por eso es idempotente. Sin embargo, cuando hago un post estoy recreando un recurso nuevo. O sea, si yo hago un put a un usuario y digo que quiero cambiarle, yo qué sé, el usuario accede por ID y le quiero actualizar el nombre a Ana, pues lo hago 2 veces, será 2 veces Ana. Sin embargo, si hago post normalmente a usuarios, pues crearé usuarios nuevos. Solo por puntualizar, para quien no conozca estos términos, vienen de REST, ¿no? Que es el convenio de formalización de APIs más conocido. Put es actualizar, post es crear, como bien ha dicho Fer, recursos. Y yo esto lo até cabos cuando me di cuenta de que hay casos de uso, que esto ya está más cerca de nuestra casa, ¿no? De nuestro vocabulario. Cuando hay casos de uso que son mucho más por naturaleza idempotentes que otros. Porque renombrar tu personaje, por ejemplo, en un videojuego, eso es idempotente de naturaleza. Da igual que renombres 1000 veces a Pepe, porque se va a acabar llamando Pepe, como ha dicho Fer. Pero otros, tela la que se puede liar. Y tienes que tirar de otras artimañas. Yo me voy a tirar un triple aquí, pero me gusta mucho entender la idempotencia como traer la programación funcional a los estados de servidores. Es traer esta idea de pureza. No exactamente, porque al final la idempotencia lo que viene a decir es que a una misma petición sobre un mismo estado debería dar la misma respuesta. Pero un poco, no sé si veis por dónde voy, esta idea de purificar el sistema. Lo veo perfectamente y creo que algunas de las soluciones tecnológicas que se hacen para mantener idempotencia van por ahí, porque no puedes hacerlo por el propio caso de uso, ¿no? Que ya es idempotente, como sería renombrar el personaje, entonces tienes que hacerlo de otra manera. Y una de las cosas, por ejemplo, que he visto que se suele hacer, no tenía ni idea, todo esto lo he aprendido este verano estudiando, es enviar un token, no un ID, con cada cosa que quieres cambiar. Entonces, aunque se envíe 1000 veces, como el token es el mismo, el servidor puede decir, ostras, aquí ha pasado algo raro, este me está diciendo 1000 veces que quiere hacer esto, pero yo ya lo he hecho, voy a ignorarlo. Y has conseguido idempotencia fácil. Esto es lo mismo que lo que dice Víctor, es conseguir la idea de la programación funcional en sistemas distribuidos. Y cómo puedo también tener problemas de impotencia en el front, en este caso, porque lo estamos centrando todo en el back, ¿no? Puede ocurrir que por algún motivo el servidor me responda 2 veces y yo lo interprete mal. Bueno, pues también puede ocurrir. ¿Y cuál es la manera de mitigarlo? Pues va en la misma línea de lo que decía Ricardo. Incluir en la respuesta, por ejemplo, parte de la petición para que yo sepa identificar si es algún duplicado o no. Voy a seguir jugando a este juego, a ver si me sale bien, porque lo tengo en la cabeza. Pero antes hemos viajado desde la orientación a objetos como Inception de esta idea de cliente-servidor de la red. Creo que alguien hizo el camino de vuelta, como el Hobbit, y dijo, ¿qué pasa si empiezo a tratar mi código como si siempre estuviera en red? Y creo que de ahí nace la inspiración del modelo de actores, ¿no? Tenemos un modelo orientado a objetos, cliente-servidor, las cosas llevan un tiempo. ¿Qué pasa si yo asumo que todas las comunicaciones van a tardar un tiempo? Y baso eso y lo pongo como idea fundamental en cualquier código. Creo que es una manera bonita de hilar, de triangular, que es lo que venimos haciendo desde hace un rato, y nos hemos venido de la red y hemos vuelto al local, pero ahora con un paradigma nuevo. Me ha encantado, Víctor. Creo que, de hecho, quien le haya interesado esto tiene que buscar un poco más sobre el modelo de actores, que es una cosa preciosa y que al principio es muy desafiante, pero creo que merece la pena. Pero por no entrar más en el pozo, ¿no? Que tenemos que seguir disipando niebla de guerra en ancho, me gustaría que hablásemos un poco de algo que me voló mucho la cabeza, lo intuitivo y lo obvio que es y cómo no había atado cabos desde la carrera, que es el tema de escalar verticalmente versus escalar horizontalmente. Que esto es algo que, si os dais cuenta, lo tenemos totalmente naturalizado cuando hablamos de equipos. Lo tenemos totalmente naturalizado cuando hablamos de arquitectura. ¿Cuántas veces en el podcast hemos dicho esto, ¿no? De escalar horizontalmente un equipo versus a escalar con equipos verticales que se dediquen a features, ¿no? Y tenemos esto muy naturalizado, las opciones que hay, lo que nos gusta más, lo que nos gusta menos. En backend es igual y no me había dado cuenta, ¿no? De que, por ejemplo, escalar verticalmente una base de datos versus a escalarla horizontalmente, pues coño, la diferencia es obvia. Meterle más músculo a la base de datos o meter más bases de datos, que ahora tienen que entenderse entre ellas también, claro. La diferencia de complejidad es gigante.
De esto, ¿qué me podéis decir? Claro, porque horizontalmente tendríamos mayor disponibilidad, pero verticalmente, como no tenemos esa conexión con las otras bases de datos, sería más fácil, ¿no? Y está ahí como siempre el trade-off que hemos comentado antes, ¿no? De qué es mejor en este caso. Bueno, hasta donde yo sé, el escalado horizontal surge por un tema de que los recursos son finitos. O sea, tú no puedes meter máquina a máquina. Creo que los procesadores están por ahí estancados en torno a los 3 gigas y pico o algo así, porque ya no caben más transistores en el tamaño de la electrónica lo que tenemos. Entonces llega un momento que te toca hacer computación en paralelo. Vale, por quizás no liar a la gente, yo creo que es importante que separemos entre cuando siempre hablamos de vertical y horizontal, cuando hablamos, por ejemplo, de partir equipos, de arquitectura, ¿no? A lo que nos estamos refiriendo aquí con vertical y horizontal, que es una cuestión puramente de distribuir la tecnología porque necesitas más, como muy bien has dicho, o lo que sea, ¿vale? Entonces, solo por hacer el apunte, ¿no? ¿Cómo podríamos separarlo? Cuando nos referimos normalmente a vertical y horizontal, ¿cómo lo podríamos sintetizar? No sé si se os ocurre. En general, lo vertical viene a hablar del producto, del dominio, y lo horizontal tiende a hablar de la tecnología. Esto es una definición volátil, pero si le dais una vuelta, funciona bastante. Se sostiene un poco esta analogía. Cuando partimos un monolito en distintos microservicios o en distintos servicios, esto tiende a funcionar mejor cuando esos servicios siguen el dominio, lo que viene a dar el DDD. En cambio, el típico antipatrón de partir es hacer una descomposición funcional, ¿no? O empezar a partir de manera horizontal. Con los equipos pasa un poco lo mismo. Cuando tenemos equipos de frontend, de backend, de base de datos, de producto, estamos horizontalizando. No son equipos de banking, no son equipos de usuarios. Todo este patrón se reproduce bastante. También en las bases de datos, aunque costaría un poco más, pero yo creo que sí también sale esta idea. Exacto, y de hecho, justo por volver a eso de las bases de datos, decía Hosser que, bueno, ganamos disponibilidad frente a la complejidad computacional y que, claro, si decíamos antes, cualquier cosa asíncrona ya mete una complejidad porque algo puede fallar, pues imaginad partir los datos, ¿no? En diferentes sitios. Pero es que hay veces que lo tienes que hacer. Hay veces que tienes que hacer, por ejemplo, sharding, ¿no? Que es una estrategia de partir tu cristal gigante de datos en esquirlas, ¿no? Según ciertas estrategias para repartirlas por el mundo. Por ejemplo, si tienes un juego con servidores en Europa y Asia, pues es que no quieres casi para nada los datos de Asia en Europa, quieres que vaya más rápido. También por hacer un apunte que no sé si se ha comentado, también hay un motivo por el que se decide si meter más músculo o más instancias, ¿no? Que es el coste. No siempre es igual de caro meter más músculo en algo que ya existe. Entonces muchas veces hay que hay que comprometerse con esa complejidad adicional al tener diferentes instancias. Sin embargo, creo que tiene un beneficio muy, muy, muy bueno, que es que te fuerza a que cada instancia sea reemplazable, que algo que deberías tener siempre en cuenta cuando trabajas con servidores. Como metas estado en un servidor y dependas de ese estado, el día que se te caiga el servidor puede haber consecuencias como el de la idempotencia bastante graves. Me gustan mucho estos ejemplos que hemos sacado. No puedo pasar sin que hable del ejemplo que para mí es por excelencia de escalabilidad horizontal, que es Docker, ¿no? Es como el ejemplo más típico y quizá le suene a mucha gente. Y por otro lado, parece que lo estamos pintando como que todo es bueno. Entonces también a modo de anécdota o pregunta típica de entrevista, también puede haber problemas con el sharding. Un caso muy típico se llama el problema de la celebrity. Yo tengo una base de datos, me llena, y cuando tú haces sharding y divides esas instancias y te vas, por ejemplo, a 4, tienes que poner una clave de índice, ¿no? Entonces, si yo lo hago, por ejemplo, por la inicial del nombre, y todo el mundo va a buscar cosas de Justin Bieber, ¿no? En mi base de datos, pues seguramente la instancia 2 se va a freír, mientras que a lo mejor la 4 pues va a estar sin tráfico. Es un caso típico también. Entonces, bueno, conlleva problemas también. En este caso se eligió una buena clave para indexar las diferentes instancias. Yo creo que le hemos dado una buena vuelta a esto, que era un tema que he sacado porque me parece súper interesante para buscar más. Y de hecho, como siempre solemos aquí decir, Alejandro, si estuviera aquí diría lo de ir sobre hombros de gigantes, ¿no? Que a ti, Víctor, también te gusta mucho mencionarlo. Yo quería que recomendemos cosas, ¿no? Que recomendemos cosas porque
cuando hicimos esto, menos mal que lo hicimos en grupo, ¿no? Porque, Joser, tú también empezaste más o menos cuando yo, Alejandro, Ángel, Iván más o menos estuvo algún tiempo también. Víctor vino a darnos las primeras recomendaciones hace un tiempo, pero es que si no, yo no hubiese sabido ni por dónde empezar. Entonces, vamos a decir alguna recomendación, si os parece. Yo mi primera recomendación sería Infrastructure as Code, el libro de Keith Corris. Bueno, Keith. Y es que, o sea, yo en mi primera empresa trabajaba con AWS y teníamos todas las funciones Lambda y tal en la web. Entonces no teníamos versionado, no teníamos cómo saber qué está haciendo cada cosa. Entonces, pues yo investigando, o sea, esto fue también una cosa que me despejó la niebla de guerra, ¿no? Saber que la infraestructura como código existe. Que fue como, vale, puedo definir qué recursos voy a usar. Yo creo que, o sea, me gusta la recomendación, pero creo que no es de lo que estamos recomendando. Sí que puede ser, que nos lo leímos tú y yo, José, hace un par de años, sí que puede ser una buena manera de entrar poco a poco en la vaina, ¿no? Porque hay muchas cosas que tener en cuenta y muchos términos que no se entienden. Entonces, este capítulo evidentemente no se puede introducir a infraestructura as code porque se nos va de madre. Ya tenemos tema para otro, ¿no? Pero sí que puede ser una buena droga puente hacia las recomendaciones. Voy a recoger este guante de Joser. La idea principal de Infrastructure as Code es hacer el shift left, ¿no? Es llevar la infraestructura a poder llevarlo manejable, tan manejable como lo es el código. Creo que esta idea sí que es una gran recomendación, es empuja hacia la izquierda. Tu incertidumbre, esas cosas que no controlas, esas cosas que no entiendes, llevas a la izquierda. Llévalo a un entorno que te deje controlar. Esto es una manera muy rara de decir, hazte un pet project e intenta montar un cliente y un servidor que haga cualquier cosa, pero empieza a traértelo hacia la zona de control. Me ha encantado la recomendación, muy pragmática. Como ya sabéis, yo cogeo más de empezar por el dogma. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, si empezáis ese proyecto y no tenéis ni idea, como me pasó a mí, de ni qué leches tenéis que hacer, yo voy a recomendar un par de sitios que nos han servido. Creo que Hello Interview es una web chulísima para empezar a entender esto. Hay muchísimo material y es apabullador, pero poco a poco vas atando cabos. Tienen también un canal de YouTube con muchos vídeos. Otro canal de YouTube es I Got an Offer Engineering, que tiene un montón de entrevistas de diseño de sistemas que parecen todo un circo y es asqueroso. Ya lo hemos dicho aquí algunas veces, este tipo de entrevistas. Pero al final aprendes un montón sobre estas cosas que estamos hablando hoy. Y hay otras, bueno, como ByteByteGo, ¿no? Que también habla mucho de esto. Techprep.app, que tiene muchos ejercicios. De hecho, hablando de ejercicios, Joser, tú sigues todavía, ¿no? Con los ejercicios de Ingenuity, si puedes explicar un poco cómo va la cosa. Sí, o sea, tienes una pregunta al día, tienes 4 opciones, entonces como un caso de esta ingeniera quiere escalar o quiere quiere hacer determinado con el sistema existente o quiere hacer uno nuevo. ¿Cuál de estas opciones encajaría mejor con qué hacer en ese caso? A mí me gustaría recomendar un libro, una guía que está por ahí ampliamente distribuida por internet, que se llama System Design Interview de Alex Chu. Es muy típico las entrevistas de System Design y por lo menos en mi caso es como que estás muy perdido porque te pueden salir por cualquier lado, se va a hablar de escalabilidad, redundancia, capas, acoplamiento y demás. Y bueno, es un buen recopilatorio y bueno, si lo leéis probablemente pues ya sepáis más que la entrevistadora. Libro que precisamente, Fer, como tú bien has dicho, es de Alex Su, que es la persona que fundó ByteByteGo. Entonces, de aquel libro, que creo que además saqué una segunda parte, si no me equivoco, o algo así, está ahora la web con su suscripción y demás. Es un producto muy completo, hay newsletter, hay vídeos de YouTube. Pero vamos, que esto también es verdad que es una materia que empiezas y no te la acabas, ¿eh? No te la acabas. Te tienes que centrar en cosas que veas que se repiten más porque es que esto es demoníaco, lo grande y lo amplio que es. Y todo eso contando con que nos estamos saltando las cosas que hay under the hood, ¿no? Las cosas que hay por detrás. Porque a mí en las clases de la universidad lo que me hablaban era del algoritmo de los filósofos, del consenso de no sé qué hostias, y todo eso ya hoy día hay una capa por encima, ¿no? Que es de la que hablamos. Pero por debajo esas tecnologías que se usan sí lo tienen implementado y ni lo vemos.
Claro, esa sería más parte de hardware que de software, ¿no? Las capas esas. Pues no sé qué decirte, ¿eh? Yo creo que dentro de lo que es... entiendo por dónde vas y yo así lo entendí también en la carrera, pero creo que hay una parte de diseño del sistema a nivel de software que tiene que tener en cuenta estas cosas de qué hago con estos datos, qué hago con tal. Pero es que es súper interesante, me ha gustado mucho el inciso, sí. Bueno, si hay algo que no hace falta que expliquemos es que siempre cerramos los capítulos con una quote. Esto ya es conocido, así que ha llegado ese momento y hoy va a ser Víctor. Pues me lanzo con esta... No es una cuota exactamente, pero es este chiste que dice que un programador, para resolver un problema, decide, bueno, pues voy a montarme aquí un servidor. Problemas tiene 2, ahora 3.